11ª parte de Mírame a mí. Capítulo 51. El segundo día en Londres. El segundo día en Londres comenzó de una forma extrañamente tranquila. La luz grisácea de la mañana se filtraba por las ventanas altas de la casa, suavizada por las cortinas claras que nunca habían sido cambiadas desde que ella se fue. Era una luz distinta a la de Bangkok, más fría, más lenta, como si obligara a detenerse. Rebecca despertó antes que Sarocha, con esa sensación ambigua que aparece cuando se duerme en un lugar que fue propio y dejó de serlo hace años. Durante unos segundos no supo exactamente dónde estaba. Su cuerpo reconocía el espacio, pero su mente tardó en alcanzarlo. Luego la realidad se acomodó lentamente. La mansión silenciosa, Londres extendiéndose más allá de los muros, su infancia guardada en cada rincón, su padre en el hospital, y a su lado la respiración serena de Sarocha. Se giró para mirarla. Sarocha dormía de lado, con el ceño completamente relajado, el cabello oscuro desordenado sobre la almohada. Una mano descansaba extendida hacia ella incluso dormida, como si su cuerpo supiera exactamente dónde debía estar. Rebecca apoyó la suya encima, entrelazando los dedos con cuidado, agradecida por ese contacto silencioso que la anclaba al presente, a ese ahora que había elegido con tanta convicción. Por primera vez desde que llegaron, no sintió miedo al abrir los ojos. Desde el pasillo llegó una risa infantil, clara, viva. «Abuela, mira esto». Rebecca sonrió sin abrir los ojos del todo. Song ya estaba despierta. No le sorprendía. La casa era nueva, enorme, llena de estímulos. Escaleras, pasillos interminables, puertas que llevaban a habitaciones misteriosas. Para ella, Londres no era un lugar cargado de historia ni de heridas, era una aventura. Sarocha abrió los ojos lentamente. «Ya empezó», murmuró con una sonrisa somnolienta. «Y no va a parar», respondió Rebecca en voz baja. Se levantaron juntas y bajaron a desayunar. La mesa ya estaba servida. La madre de Rebecca se movía con naturalidad entre la cocina y el comedor, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si preparar el desayuno para su hija fuera un gesto cotidiano y no un regalo tardío. Había preparado más comida de la necesaria. Pan tostado alineado con cuidado, frutas cortadas en platos blancos, jugo recién exprimido, té humeante, café fuerte, huevos revueltos. Era demasiado, y sin embargo era exactamente lo que una madre hace cuando no sabe por dónde empezar a reparar. Song estaba sentada en su silla, balanceando las piernas sin tocar el suelo, hablando sin parar, con esa energía desbordante que parecía iluminar la habitación. «En mi colegio tenemos un patio grande», contaba, «y Fluffy no va al colegio, pero sabe sentarse y dar la pata. A veces duerme conmigo, pero solo cuando mis mamás dicen que sí, porque dicen que si no, después no se quiere bajar de la cama». La abuela la escuchaba con atención absoluta, inclinándose hacia ella, sosteniendo su mirada como si no quisiera perder ni una sola palabra. Sonreía ante cada detalle, asintiendo con entusiasmo genuino. «¿Y te gusta el colegio?», preguntó con suavidad. «Sí», respondió Song, «pero más me gusta cuando vamos al bosque. Vimos elefantes una vez. Dormimos en carpas y nos picaron muchos mosquitos». Rebecca y Sarocha intercambiaron una mirada divertida, cargada de recuerdos compartidos. «Eso no fue tan divertido», dijo Sarocha. «Te quejaste toda la noche». «Porque picaban», se defendió Song, cruzando los brazos. «Pero fue bonito igual». La madre de Rebecca rió, pero en sus ojos apareció algo más profundo. Una ternura atravesada por una tristeza silenciosa. Cada historia que Song contaba era también un recordatorio de todo lo que no había compartido con su propia hija. De todas las mañanas que no existieron. De las palabras que nunca escuchó. «¿Hoy puedo ver a mi abuelo?», preguntó Song de pronto, girándose hacia Rebecca. Rebecca dejó su taza en la mesa con cuidado, consciente del peso de esa pregunta. «Sí, amor», respondió. «Hoy sí». Song sonrió satisfecha, como si hubiera estado esperando esa confirmación desde el momento en que despertó. «Entonces quiero llevarle un regalo sorpresa para que se sienta mejor. Podemos comprarle flores», sugirió la abuela esperanzada. «Y globos», agregó Sarocha. Song frunció el ceño, muy seria,
como si estuvieran proponiendo algo completamente inadecuado. No dijo: a los abuelos les gustan los peluches. Las flores se mueren. Las adultas se miraron y rieron. Tienes razón, admitió Rebeca. Un peluche entonces. Camino al hospital, hicieron una parada en una tienda grande, luminosa, llena de juguetes y colores. Song caminaba entre los pasillos con concentración absoluta, como si se tratara de una misión crucial. Pasaba las manos por cada estante, observando con detenimiento, deteniéndose frente a algunos juguetes y descartándolos con un leve movimiento de cabeza. Tiene que ser especial, dijo, porque está enfermo. Finalmente se detuvo frente a un peluche enorme, casi tan grande como ella. Era un elefante gris, de orejas grandes y expresión amable, con una trompa suave que parecía sonreír. Este anunció: «Es perfecto». «¿Estás segura?», preguntó Sarocha. «Es muy grande». «Sí», respondió Song sin dudar. «Lo elegí porque quiero contarle a mi abuelo cuando vimos elefantes y acampamos en el bosque. Así va a imaginarlo mejor». Rebeca sintió un nudo en la garganta. No por el peluche, sino por la forma en que su hija comprendía el mundo. Simple, empática, profundamente amorosa. La abuela observaba la escena en silencio, con una sonrisa temblorosa. Pensó en todas las historias que nunca había escuchado de labios de su hija. En los años perdidos. En la vida que Rebeca había construido lejos, y bien. En la mujer que tenía frente a ella, tan distinta y tan completa. Al salir de la tienda, Song insistió en cargar el peluche ella misma. «Yo puedo», decía, aunque apenas podía con el peso. Caminaba abrazándolo, con la cabeza del elefante apoyada sobre su hombro, viéndose tan pequeña y tan decidida, que arrancaba sonrisas a cualquiera que la mirara. «Parece que el peluche te lleva a ti», bromeó Sarocha. No, respondió Song, resoplando. «Yo lo llevo a él». En el hospital la noticia fue alentadora. El padre de Rebeca estaba mejor, más despierto, más estable, su cuerpo aún frágil, pero su mirada clara. «Pueden pasar todas», les dijeron. Rebeca sintió un vuelco en el estómago. Tomó aire. Sarocha le apretó la mano. Song sostuvo con fuerza al elefante. Entraron juntas. El hombre abrió los ojos al verlas. Primero a Rebeca, luego a Sarocha, luego a la niña con el peluche gigante. «Hola», dijo Song, adelantándose. «Soy Song». El hombre parpadeó sorprendido. «Es mi hija», dijo Rebeca, con voz firme. «Y ella es Sarocha, mi esposa». Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Luego el hombre sonrió. Una sonrisa débil, cansada, pero sincera. «Son hermosas», dijo. «Las dos». Song se acercó todo lo que pudo a la cama y levantó el peluche con esfuerzo. «Este es para usted», dijo. «Para que se sienta mejor». «Es enorme», respondió él con la voz quebrándose. «Gracias». Como los elefantes, explicó Song. «Fuimos a verlos con mis mamás. Dormimos en carpas. Había muchos mosquitos». El hombre rió suavemente. «Me hubiera gustado estar ahí». «Puede imaginarlo», dijo Song. «El elefante ayuda». El hombre extendió la mano. «¿Me darías un abrazo?» Song no dudó. Se acercó y lo abrazó con cuidado, apoyando la cabeza en su pecho. Rebeca sintió que algo dentro de ella, algo muy antiguo, comenzaba a acomodarse. No desaparecía, no se borraba, pero dejaba de doler con la misma intensidad. No todo estaba resuelto, no todo estaba sanado. Pero allí, en esa habitación blanca, con su esposa a su lado y su hija abrazando a su padre, comprendió que el pasado ya no tenía el mismo poder. Había llegado a Londres cargando historia, pero también había llegado con amor, y esta vez, eso marcaba la diferencia. Capítulo 52. Lo que empieza a sanar. Habían pasado 3 días desde su llegada a Londres. 3 días que, para Rebeca, se sentían extraños y familiares al mismo tiempo, como si caminara dentro de una casa que conocía de memoria, pero cuyos sonidos habían cambiado. El tiempo parecía avanzar de una forma distinta dentro de esas paredes, más lento por momentos, más denso por otros, como si cada rincón guardara una memoria dispuesta a despertar en cualquier instante. A veces sentía que el pasado la observaba en silencio, otras que se replegaba, dejando espacio a algo nuevo. Pero había algo que no podía negarse, algo que atravesaba la casa como una corriente cálida imposible de ignorar.
Song se había convertido, sin proponérselo, en el centro absoluto de la vida cotidiana de la casa. Desde que despertaba hasta que se iba a dormir, la niña llenaba cada espacio con su voz, sus preguntas, sus historias y su curiosidad infinita. No dejaba que el silencio se instalara demasiado tiempo. Si no hablaba, cantaba. Si no cantaba, preguntaba. Y si no preguntaba, observaba, con esos ojos atentos que parecían querer absorberlo todo. A Rebecca le llamaba la atención cómo sus padres se adaptaban al ritmo de Song sin esfuerzo, como si ese desorden alegre hubiera estado siempre destinado a habitar la casa. El reloj parecía obedecer a la niña, no al revés. «Abuelo, ¿sabías que en Bangkok hace mucho calor todo el año?», decía una tarde, mientras el abuelo comía en su cama de hospital. «Pero igual me gusta, porque así no tengo que usar tantos abrigos. Los abrigos pican». El padre de Rebecca sonreía, aún con movimientos lentos, cuidándose, pero con una expresión distinta. Más despierta, más presente. Su cuerpo todavía estaba frágil, pero algo en su mirada había cambiado. Había interés, había expectativa. «Eso suena maravilloso», respondía. «Aquí siempre tengo frío». «Entonces tienes que ir», concluía Song, muy seria, como si acabara de resolver un problema importante. «Te llevo a ver elefantes». Lo decía con una naturalidad absoluta, como si esa promesa no tuviera ninguna posibilidad de incumplirse. La madre de Rebecca observaba esas escenas con una mezcla de asombro y emoción contenida. A veces se quedaba en silencio, apoyada en el marco de la puerta, mirando cómo la niña hablaba sin parar, cómo su marido la escuchaba con atención real, cómo su vida volvía a tener risas en horarios que antes estaban vacíos. Song no les daba tregua, pero tampoco se la daban las sonrisas que les arrancaba a cada rato. En casa preguntaba por todo, por los cuadros, por los libros, por los relojes antiguos, por los muebles demasiado grandes. Un día se detuvo frente a una repisa llena de fotografías. «¿Esta es mi mamá cuando era pequeña?», preguntó, sosteniendo una foto de Rebecca con trenzas, uniforme escolar y una expresión demasiado seria para su edad. «Sí», respondió la abuela, con un nudo inmediato en la garganta. «Era muy responsable. Siempre lo fue». Song la miró un momento. «Ahora no tanto», dijo, riendo. «Ahora canta y se ríe mucho. Y me hace cosquillas cuando me porto bien». Rebecca escuchó eso desde la puerta del pasillo. No entró. Se quedó ahí, quieta, permitiendo que la frase se asentara dentro de ella. Sintió como algo se acomodaba en su pecho. No del todo. Todavía había grietas, preguntas, heridas que no pedían ser tocadas. Ese mismo día llegó la noticia que nadie esperaba tan pronto. Los médicos dieron el alta al padre de Rebecca. «Es una recuperación sorprendente», dijo uno de ellos, revisando los informes. «Ha respondido muy bien al tratamiento. Está animado, con buen ánimo. Eso ayuda mucho». Rebecca supo, sin necesidad de que nadie lo explicara, que ese buen ánimo tenía nombre y apellido: Song. La niña había pasado horas sentada junto a la cama del hospital los días anteriores, contándole historias sin notar el paso del tiempo. Le mostraba dibujos que hacía en hojas improvisadas, le hablaba de su colegio, de Fluffy, de sus mamás, de los viajes. Le hablaba como si él siempre hubiera estado ahí, como si no existiera distancia ni pasado pendiente. «Tiene que cuidarse», le decía con absoluta seriedad, «porque todavía tenemos cosas que hacer». «¿Cómo qué?», preguntó él una vez, curioso, atrapado por la convicción de la niña. «Como ir a ver elefantes», respondió ella sin dudar. «Eso no se puede hacer enfermo». El hombre había reído, y en ese gesto había algo nuevo, algo que no estaba antes. Una razón. Esa tarde, mientras Song jugaba en el jardín con su abuela saltando entre hojas húmedas, contándole historias inventadas, Rebecca recibió una llamada que la sacó por completo de ese paréntesis emocional. Era su productor. «Rebecca, tenemos noticias», dijo con entusiasmo. «Muy buenas noticias». Rebecca se tensó apenas, buscando con la mirada a Sarocha, que estaba sentada cerca, revisando correos de la empresa. Sarocha levantó la vista de inmediato, atenta. «Te han ofrecido una presentación masiva en Bangkok», continuó. «Y además, estás nominada a varios premios este año, entre ellos el de Joven Talento». El aire pareció detenerse. «¿Qué?», preguntó Rebecca, incrédula, apoyándose en el respaldo de la silla.
Es real, confirmó él. Tu nombre está sonando fuerte. Mucho más de lo que imaginábamos. Cuando cortó, Rebeca se quedó inmóvil unos segundos, procesando. Sarocha ya estaba frente a ella, sosteniéndole las manos. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad. Rebeca sonrió, todavía intentando asimilarlo. Me ofrecieron una presentación enorme, y estoy nominada a varios premios. Sarocha no dijo nada de inmediato. La abrazó. Fuerte. Con orgullo. Te lo mereces, dijo finalmente. Todo. Song, que había escuchado solo una parte de la conversación, apareció corriendo. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Por qué están contentas? Mamá va a cantar para mucha gente, explicó Sarocha. Eso fue suficiente. Song salió corriendo hacia el interior de la casa. Abuelo, abuela, gritaba. Mi mamá va a cantar para muchísima gente. Los padres de Rebeca rieron al verla tan emocionada. El abuelo la escuchaba con atención, sentado ahora más erguido, como si la energía de la niña se le hubiera contagiado. Pero hay algo que no me gusta, agregó Song de pronto, bajando la voz con tono conspirador. ¿Qué cosa?, preguntó él curioso. Que como mi mamá es famosa, hay muchas mujeres que quieren abrazarla, dijo frunciendo el ceño. Y eso no está bien. Rebeca y Sarocha se miraron desde la puerta, conteniendo la risa. ¿Y qué haces tú?, preguntó la abuela divertida. No las dejo, respondió Song, muy seria. Porque mi mamá es solo mía, y de mi mamá Saro. Nadie más la puede abrazar. El abuelo rió con ganas. La abuela se inclinó hacia la niña, con los ojos brillantes. ¿Y yo?, preguntó. Yo puedo abrazarla. Song lo pensó unos segundos, exageradamente concentrada. Sí, dijo al final. Tú sí puedes, porque eres su mamá. La mujer la abrazó con cuidado, emocionada. Eres increíble, pequeña. Rebeca y Sarocha no pudieron evitar reír. Es implacable, murmuró Sarocha. Pero justa, respondió Rebeca. Esa noche, después de la cena, cuando Song ya estaba más tranquila, los padres de Rebeca se acercaron a ella con un tono distinto. Más sincero, más vulnerable. Se sentaron frente a ella, sin prisas. Queremos felicitarte, dijo su madre, por todo lo que has logrado. Estamos muy orgullosos de ti y sentimos profundamente no haber sido parte de ese camino. Rebeca los miró durante unos segundos. Sintió muchas cosas, pero ninguna era rabia. No había reproche en su expresión. Tampoco necesidad de ajustar cuentas. No se preocupen, dijo finalmente. Ahora están, y eso es más que suficiente. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue reparador, y como si el ambiente lo pidiera, Song volvió al ataque. Yo también quiero decir algo, anunció. Quiero un hermanito. Rebeca y Sarocha se miraron divertidas. Mi amiga tiene uno, continuó. Y ahora va a tener otro. Pero ustedes no me escuchan. Hizo un puchero tan exagerado que nadie pudo tomarla en serio. Puede que te sorprendamos pronto, dijo Sarocha, guiñándole un ojo. Los ojos de Song se abrieron enormes. ¿De verdad?, preguntó, tocando la barriga de Sarocha. Aquí hay un bebé. Sarocha la tomó en brazos, riendo. No todavía, dijo Rebeca, acercándose. Pero pronto puede que haya uno. Sí, gritó Song. Yo lo voy a cuidar. Los padres de Rebeca sonrieron emocionados. Eso sería precioso, dijo la abuela. Nos encantaría ser parte de eso. Claro que sí, respondió Sarocha sin dudar. La noticia amarga llegó al final del día. Tenemos que volver a Bangkok en unos días, dijo Rebeca con suavidad. La empresa, el colegio, las presentaciones. Song frunció el ceño. No quiero, dijo. Los abuelos se acercaron de inmediato. Iremos a verte muy pronto, le prometieron. Esto no es un adiós. El abuelo sonrió. Y cuando vaya, quiero que me lleves a ver elefantes. Song lo miró unos segundos, y luego saltó de alegría. Sí, gritó. Te llevo. Y en ese instante, Rebeca entendió algo con absoluta claridad. Algunas heridas no se borran, pero pueden aprender a convivir con la felicidad. Y su familia, la que había elegido, la que estaba creciendo, era la prueba viva de eso. Capítulo 53. El regreso con todo lo aprendido. La mañana de la despedida llegó sin estridencias, como si Londres hubiera decidido respetar ese momento. La ciudad amaneció envuelta en una neblina suave, casi delicada, que se posaba sobre los árboles del jardín y borraba los contornos de las rejas antiguas.
No era una niebla triste, sino una que invitaba a mirar hacia adentro. Rebeca estaba de pie junto a la ventana del comedor, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado sin que ella lo notara. La había preparado por costumbre, no por ganas. Desde ahí podía ver una parte del jardín donde había jugado de niña. Durante años había evitado pensar en ese lugar, como si ignorarlo fuera una forma de protegerse. Ahora, en cambio, lo miraba sin tensión. No con nostalgia, tampoco con dolor. Solo con aceptación. Song dormía en el sillón del living, abrazada a uno de los cojines grandes, con el cabello revuelto y la boca entreabierta. Se había levantado demasiado temprano y había caído rendida hace algunos minutos. Sarocha estaba arriba en silencio, terminando de cerrar las maletas con ese orden tranquilo que siempre la caracterizaba. La casa estaba en calma. No era un silencio incómodo ni cargado. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de palabras que llevaban años esperando el momento adecuado para existir. Fue su madre quien finalmente lo rompió. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó desde la puerta del comedor, con una voz que no exigía, solo pedía. Rebeca asintió sin pensarlo demasiado. Se sentaron frente a frente, como no lo hacían desde hacía muchos años. No había rigidez en la postura de Rebeca. Tampoco defensas visibles. Algo en ella se había suavizado durante esos días. Ya no estaba a la expectativa del daño ni preparándose para la decepción. El padre de Rebeca se unió a ellas poco después. Caminaba despacio, aún con movimientos medidos, pero había algo distinto en su expresión. Más presente, más consciente. Se sentó y entrelazó las manos sobre la mesa, respirando hondo antes de hablar. «Sabemos que hoy se van», comenzó su madre, «y no queríamos dejar que se fueran sin decir algunas cosas importantes». Rebeca sostuvo su mirada. No anticipó excusas. No esperó justificaciones. «Queremos ser parte de tu vida», dijo su padre, con voz firme, aunque visiblemente emocionada. «No solo ahora. No solo porque estuve enfermo o porque viniste. Queremos estar, si nos lo permites». Rebeca respiró hondo, sintiendo cómo esas palabras se acomodaban dentro de ella sin chocar. «Sabemos que fallamos», continuó su madre, «que te dejamos sola cuando más necesitabas apoyo, que no supimos escucharte ni acompañarte en tus decisiones. No hay excusa para eso, solo arrepentimiento». Hubo un silencio largo, no incómodo, no forzado, un silencio necesario, de esos que limpian más que 1000 explicaciones. Pero cuando vimos a Song, agregó el hombre tragando saliva. Cuando vimos a Sarocha, entendimos algo que debimos entender hace mucho. Construiste una familia hermosa, fuerte, y eso no fue casualidad. La voz se le quebró. Estamos orgullosos de ti, Rebeca, de la mujer que eres, y lamentamos profundamente no haber sido parte de ese camino. Rebeca sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No porque no doliera, sino porque ya no lo necesitaba. Sonrió con una serenidad nueva, una que no había tenido antes. «No puedo cambiar el pasado», dijo con calma, «pero tampoco quiero seguir cargándolo. Estos días fueron importantes para mí, para todos. Si quieren ser parte de mi vida, tiene que ser desde el respeto, desde aceptar quién soy y a quién amo». «Lo hacemos», respondieron ambos, casi al mismo tiempo, sin dudar. Entonces, continuó Rebeca, «empecemos ahora, sin reproches, sin exigencias, paso a paso». Su madre se levantó y la abrazó. No fue un abrazo desesperado ni culposo. Fue uno cuidadoso, contenido, como si por primera vez entendiera que el amor también pide permiso. La despedida fue emotiva, pero serena. Song se aferró a sus abuelos con una intensidad que parecía desproporcionada para su pequeño cuerpo. Los abrazaba con fuerza, como si quisiera guardar ese momento en la memoria. «No se olviden de ir a Bangkok», les dijo muy seria. «Mi abuelo prometió ver elefantes». El hombre rió con suavidad. «No lo olvidaremos», respondió. «Y tú prométeme que me vas a esperar». «Claro», dijo Song. «Yo siempre espero a la gente que quiero». Rebeca observó la escena con los ojos brillantes, sin lágrimas, pero con el pecho lleno. Sarocha tomó su mano y la apretó suavemente, dándole ese anclaje silencioso que siempre sabía ofrecer. «¿Lista?», le preguntó en voz baja. Rebeca miró una última vez la casa, el jardín, a sus padres. «Sí», respondió.
Ahora sí. El auto se alejó lentamente de la mansión. Londres quedó atrás, envuelta en esa niebla que ya no parecía pesarle en el pecho. El vuelo fue tranquilo, casi reparador. Song durmió gran parte del trayecto, con la cabeza apoyada en el hombro de Sarocha y una manta cubriéndola hasta la cintura. Respiraba profundo, ajena a todo, segura. Rebeca las observaba desde su asiento, con una sonrisa leve, casi incrédula de su propia felicidad. «Gracias», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Sarocha giró la cabeza hacia ella. «¿Por qué?» «Por no dejarme sola», respondió Rebeca. «Por no soltarme ni un segundo. Este viaje fue una oportunidad que la vida me dio para resignificar mi historia. Y no habría podido hacerlo sin ti». Sarocha tomó su mano y la besó con suavidad. «Somos un equipo», dijo. «Siempre». Rebeca apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que huía de algo. Sentía que regresaba completa. Bangkok la recibió con su calor habitual, ese abrazo húmedo, intenso y vibrante, que anunciaba hogar incluso antes de bajar del avión. Los padres de Sarocha las esperaban en el aeropuerto. El reencuentro fue inmediato, lleno de sonrisas, abrazos largos y palabras que se atropellaban unas a otras. «Song», exclamó su abuela, «¿cuánto creciste?» «Porque comí muchas verduras», respondió la niña, muy seria. «Y porque mis mamás me cuidan bien». Todos rieron. «¿Y Londres?», preguntó el padre de Sarocha, observando a Rebeca con atención. Rebeca intercambió una mirada con su esposa. «Intenso», respondió. «Pero sanador». «Eso se te nota», dijo su suegra. «Estás distinta». Rebeca sonrió. Sabía que era verdad. Al llegar a casa, Song no alcanzó a bajar completamente del auto, cuando una bola de pelo salió disparada hacia ella. Fluffy gritó. El perro saltó sobre ella, moviendo la cola con una energía desbordada. Song se dejó caer al suelo, riendo, abrazándolo sin parar. «Te extrañé», le decía. «No te volveré a dejar, sí. La próxima vez, te llevaré a conocer a nuestros otros abuelos». Rebeca observó la escena desde la puerta. Ese instante simple, cotidiano, lleno de vida, valía más que cualquier cosa. Esa noche, ya en la cama, el cansancio se mezclaba con una sensación profunda de plenitud. Song dormía en su habitación, agotada por el viaje, el cambio horario y la emoción del reencuentro. El departamento estaba en silencio. Rebeca y Sarocha se acomodaron bajo las sábanas, mirándose con calma, sin prisa. «Estoy feliz», dijo Rebeca. «De verdad. Siento que este viaje me dio algo que no sabía que necesitaba». «¿Qué cosa?», preguntó Sarocha, acariciándole el brazo. «La posibilidad de mirar mi pasado sin que duela», respondió. «De entender que no define quién soy ahora». Sarocha le acarició la mejilla con ternura. «Te mereces eso y más». Rebeca sonrió, respirando hondo. «Hablando de más», dijo en voz baja. «Creo que ya estamos listas para el siguiente paso». Sarocha no necesitó preguntar. El bebé susurró. Rebeca asintió. «Sí, ya no lo siento como una idea lejana. Lo siento como algo que viene, como una certeza». Sarocha apoyó la frente en la suya. «Entonces lo haremos», dijo. «Con calma, con amor, como todo lo nuestro». Rebeca cerró los ojos, dejando que esa certeza se asentara. Había vuelto de Londres con más de lo que llevó. Había vuelto con su historia resignificada, con su familia intacta, y con el corazón listo para crecer un poco más. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. Capítulo 54. Cuando el futuro empieza a latir. Pasaron los días con una cadencia distinta, como si el tiempo hubiera decidido avanzar con más suavidad. Bangkok retomó su ritmo habitual alrededor de ellas, pero algo había cambiado. No era la ciudad, eran ellas. Rebeca despertaba cada mañana con una energía nueva, una mezcla de nervios y entusiasmo que le recorría el cuerpo apenas abría los ojos. La presentación que se acercaba ocupaba gran parte de sus pensamientos. Era una oportunidad importante, no solo por la magnitud del evento, sino por lo que simbolizaba. El reconocimiento a un camino recorrido con esfuerzo, constancia y muchas renuncias. Pasaba horas revisando textos, ensayando frente al espejo, ajustando detalles con su equipo. A veces Song se sentaba en la cama a observarla con atención absoluta. «Cuando sea grande quiero hablar así», le decía.
con la gente mirándome. No necesitas un escenario para eso, respondía Rebeca. Ya sabes hacer que todos te escuchen. Song sonreía orgullosa. Sarocha, por su parte, había vuelto de lleno a la empresa. Los días se le iban entre reuniones, llamadas y decisiones pendientes que habían quedado en pausa durante el viaje. Aún así, encontraba siempre la manera de llegar a casa con la misma presencia de siempre, sin traer el peso del trabajo consigo. Por las noches, cuando Song ya dormía, se sentaban juntas en el sillón, compartiendo el cansancio del día y pequeñas conversaciones que no necesitaban trascender para ser importantes. Song también estaba atravesando su propio proceso. Volver al colegio después de semanas intensas no había sido sencillo al principio. El primer día regresó algo callada, observando más de lo habitual, pero bastaron un par de jornadas para que su naturaleza sociable volviera a imponerse. Les conté que fui a Londres, anunció una tarde, y que tengo 2 abuelos allá. ¿Y qué dijeron?, preguntó Sarocha con cuidado. Que qué suerte, respondió Song encogiéndose de hombros. Y que mi perro es muy bonito. Rebeca y Sarocha se miraron, sonriendo en silencio. La vida, poco a poco, retomaba su equilibrio. Fue una noche tranquila, sin planes especiales, cuando el tema del bebé volvió a aparecer, ya no como una idea etérea, sino como una decisión concreta. Estaban en la cama, la luz apagada, el aire acondicionado marcando un murmullo constante. Estuve pensando, dijo Rebeca en voz baja. Creo que ya no quiero seguir posponiéndolo. Sarocha giró lentamente hacia ella. Yo tampoco, respondió sin dudar. Lo siento, aquí, añadió, apoyando una mano sobre su pecho. Como algo que está esperando. Rebeca sonrió en la oscuridad. Quiero que lo hagamos bien, con información, con acompañamiento. Entonces empecemos, dijo Sarocha. Juntas. La clínica especializada la recibió con una serenidad casi solemne. Espacios blancos, aromas suaves, voces medidas. Todo estaba diseñado para transmitir confianza. Rebeca observaba cada detalle con atención, consciente de que ese lugar podría marcar un antes y un después en sus vidas. La doctora las atendió con profesionalismo y calidez, explicándoles cada opción con claridad. No había prisa. No había imposiciones. Lo importante, les dijo, es que ambas estén seguras de la decisión. Se miraron antes de responder. Lo estamos, dijo Rebeca. Queremos que el bebé sea biológicamente de Rebeca, agregó Sarocha. Y que yo lo geste. La doctora asintió tomando nota. Es una opción perfectamente viable, confirmó. Implica coordinación, paciencia y mucha comunicación entre ustedes. Rebeca tomó la mano de su esposa. Eso no nos falta. Cuando se lo contaron a Song, la reacción fue inmediata. ¿De verdad?, preguntó con los ojos muy abiertos. Voy a tener un hermanito o hermanita. Si todo sale bien, respondió Sarocha, sí. Song gritó de emoción y comenzó a saltar en el sillón. Yo voy a ayudar, anunció. Voy a cuidar la guatita y a contarle cuentos. Todavía no hay guatita, rió Rebeca. Pero habrá, dijo Song muy segura. Yo lo sé. Los días siguientes estuvieron marcados por exámenes, horarios y pequeñas rutinas nuevas. Sarocha pasó por el tratamiento con una mezcla de nervios y determinación. No era miedo, era conciencia. Cada paso estaba cargado de significado. Rebeca estuvo presente en todo momento. No soltó su mano ni un segundo. La observaba con una admiración silenciosa, profunda. Gracias, le dijo Rebeca una noche, por sostenerme así. El día del procedimiento llegó sin dramatismo. Fue breve, casi anticlimático, pero ambas sabían que lo importante no estaba en ese instante, sino en lo que vendría después. Regresaron a casa en silencio. Song las esperaba con dibujos pegados en la pared. Para que el bebé los vea, explicó. Esa noche cenaron juntas, hablando de cualquier cosa menos de la ansiedad que latía debajo de todo. La espera fue el tramo más difícil. Rebeca intentaba concentrarse en los ensayos, en las reuniones, en los detalles de su presentación. Sarocha mantenía la rutina en la empresa. Song contaba los días en un calendario improvisado. Faltan 3, anunciaba. 2, 1. El día del resultado, la clínica llamó por la mañana. Sarocha contestó el teléfono. Rebeca estaba frente a ella, inmóvil, conteniendo la respiración. Sí, entendemos, respondió Sarocha. Muchas gracias.
Colgó lentamente. Rebeca no preguntó. Esperó. Sarocha sonrió. Primero con incredulidad, luego con emoción pura. Salió positivo. El mundo pareció detenerse por un segundo. ¿De verdad?, susurró Rebeca. ¿De verdad? Song apareció corriendo desde su habitación. ¿Qué pasó? Sarocha se arrodilló frente a ella. Vas a ser hermana mayor. Song gritó tan fuerte que seguramente despertó a medio edificio. Rebeca se llevó una mano al rostro, dejando que las lágrimas cayeran por primera vez desde que empezó todo. Sarocha la abrazó con cuidado, apoyando la mano de Rebeca sobre su vientre a un plano. Ahí empieza, dijo. Nuestro futuro. Rebeca cerró los ojos. La vida, una vez más, les estaba diciendo que sí. Capítulo 55. Lo que crece entre nosotras. La noticia no se anunció de inmediato. Durante los primeros días, Rebeca y Sarocha guardaron el secreto como algo frágil, casi sagrado, como si al decirlo en voz alta pudiera romperse el hechizo que recién comenzaba a formarse. Caminaban por la casa con una complicidad nueva, intercambiando miradas cargadas de significado, sonrisas que aparecían sin razón aparente. Song, en cambio, no tenía esa paciencia. ¿Cuándo lo vamos a contar?, preguntaba varias veces al día. El bebé también quiere que lo sepan. Finalmente, una tarde tranquila, decidieron que era el momento. Los primeros en enterarse fueron los padres de Sarocha. Los invitaron a cenar. No había nada especial en la mesa, solo comida casera y un ambiente que respiraba expectativa. Song estaba sentada derecha en su silla, demasiado seria para lo que era habitual en ella. «Tenemos algo que contarles», dijo Rebeca, mirando a Sarocha. Sarocha respiró hondo. «Vamos a tener un bebé». El silencio fue breve, apenas un segundo que pareció eterno, y luego la madre de Sarocha llevó una mano a su boca emocionada. «¿De verdad?», preguntó con la voz quebrada. «Sí», respondió Sarocha. «Recién comienza, pero...» «Sí». El padre de Sarocha se levantó y las abrazó a ambas con una ternura profunda, contenida. «Esta casa se va a llenar aún más de vida», dijo. Song no pudo contenerse más. «Yo voy a ser la hermana mayor», anunció. «Y voy a cuidar a la guatita». Las risas llenaron el comedor. La madre de Sarocha se acercó a tocar con cuidado el vientre de su hija, aún sin cambios visibles. «Ya eres amada», susurró. «Mucho». Nam e Irin se enteraron al día siguiente. Nam reaccionó con una sonrisa amplia, sincera, de esas que no necesitan palabras. «Lo sabía», dijo. «Esta familia siempre encuentra la manera de crecer». Irin, más contenida, se acercó a Rebeca y la abrazó con fuerza. «Estoy tan feliz por ti», le dijo en voz baja. «Te lo mereces todo». Rebeca comprendió que esa alegría iba más allá del embarazo. Era por todo el sufrimiento que vivió a su lado. Dolor que ahora ya no existía. La videollamada con los padres de Rebeca fue distinta. Londres apareció en la pantalla con su luz gris característica. Sus padres estaban sentados juntos, expectantes. «Tenemos algo importante que contarles», dijo Rebeca. «Van a ser abuelos otra vez», agregó Sarocha con una sonrisa. La reacción fue inmediata. La madre de Rebeca comenzó a llorar sin intentar disimularlo. El padre se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. «Gracias», dijo finalmente. «Gracias por dejarnos ser parte de esto». Song apareció frente a la cámara. «Yo voy a enseñar todo», explicó. «Porque los bebés no saben nada cuando llegan». Las risas cruzaron continentes. Los primeros meses de embarazo llegaron con una intensidad inesperada. Sarocha, siempre tan centrada, tan racional, comenzó a descubrir un cuerpo que ya no respondía de la misma manera. Los antojos aparecieron sin aviso. «Necesito mango», dijo una noche, casi desesperada. «Ahora». Rebeca miró el reloj. «Son las 11. Por favor». Rebeca salió sin quejarse. Volvió con mango, arroz dulce y algo más que ni siquiera supo explicar por qué compró. Song se sentó junto a Sarocha mientras comía. «El bebé tiene hambre», diagnosticó. «Yo también cuando crecía». Las mañanas se volvieron más lentas. Sarocha despertaba cansada, a veces con náuseas, a veces con una sensibilidad extrema a los olores. Rebeca reorganizó su rutina sin siquiera pensarlo. Ajustó horarios, ensayos, compromisos. Cantaba frente a miles, pero regresaba siempre temprano.
La casa era su prioridad. No tienes que hacerlo todo, le decía Sarocha. Quiero, respondía Rebeca. Esta es mi vida también. Song asumió su rol con una seriedad conmovedora. Le recordaba a Sarocha que tomara agua, le acercaba almohadas, le hablaba a la barriga todas las noches. Hoy aprendí una canción nueva, decía. Para cuando nazcas. Sarocha la observaba con los ojos húmedos. Eres una hermana increíble. Todavía no, respondía Song. Estoy practicando. Pero no todo fue fácil. Los cambios de humor llegaron como tormentas repentinas. Sarocha pasaba de la calma al enojo sin transición clara. A veces lloraba sin saber por qué. Otras se molestaba por detalles mínimos. Una tarde, Rebeca llegó más tarde de lo previsto por una reunión imprevista. ¿Dónde estabas?, preguntó Sarocha, con una tensión que no coincidía con la pregunta. Te escribí, respondió Rebeca confundida. Fue algo del trabajo. Siempre es el trabajo, dijo Sarocha, apartando la mirada. Rebeca no supo qué decir. Los celos comenzaron a aparecer de forma irracional, inesperada. No hacia personas concretas, sino hacia el tiempo, la atención, el mundo entero que parecía reclamar a Rebeca. No quiero compartirte, dijo una noche, con lágrimas en los ojos. No ahora. Rebeca la abrazó, pero por dentro se sentía desorientada. No sé cómo ayudarte, confesó. Dime qué hacer. Quédate, susurró Sarocha. Solo quédate. Song fue quien sin querer aportó la mayor claridad. Una noche encontró a Sarocha llorando en silencio. ¿Te duele?, preguntó preocupada. No, respondió Sarocha. Es solo raro. Song se sentó junto a ella. Cuando yo tengo miedo, dijo, mamá Beca se queda conmigo. Sin decir nada. Solo está. Sarocha la miró sorprendida. Eso ayuda, agregó Song. Mucho. Rebeca empezó a entender. No se trataba de arreglar, ni de explicar, ni de justificar. Se trataba de presencia. De noches en silencio, de manos entrelazadas, de aceptar que el amor también atraviesa momentos desordenados. Una madrugada, Sarocha despertó sobresaltada. Tengo miedo, dijo. Estoy aquí, respondió Rebeca sin dudar. Sarocha apoyó la mano de Rebeca sobre su vientre. No quiero fallarles. No lo harás, dijo Rebeca. Ya eres todo lo que este bebé necesita. Los meses avanzaban. El cuerpo de Sarocha comenzaba a cambiar lentamente. La casa se llenaba de una expectativa nueva. Song contaba los días. Rebeca aprendía a equilibrar escenarios y rutinas, aplausos y cuentos antes de dormir. El embarazo no era solo una promesa futura. Era un proceso vivo, imperfecto, intenso. Y en medio de los miedos, los antojos, las lágrimas y las risas, esa familia seguía haciendo lo único que sabía hacer, elegirse una y otra vez. Porque el amor, como la vida, no siempre es ordenado. Pero cuando es real, siempre encuentra la manera de sostener. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.